Saludos a todos, muy buenas noches. Nosotros somos Suma Teológica Crítica y Académica. Muchas gracias a todos aquellos que nos están acompañando en esta noche, en esta velada teológica, crítica y académica. Estamos en la semana de la Septuaginta. Hemos estado hablando de la Septuaginta. Hemos tenido algunos programas, algunas lecturas. Hemos aprendido un poco acerca del canon alejandrino. El problema entre los judíos y los judio-cristianos, el problema que tuvo Justino Mártir en cuanto a la crítica textual del texto hebreo y el texto de la Septuaginta, voces antiguas que claman sobre la inspiración del texto o la traducción de la Septuaginta, la Biblia del cristianismo antiguo. Entonces, en esta noche vamos a estar leyendo un pequeño artículo, vamos a estar reaccionando y comentando un artículo del libro de Raúl Saldívar, Las fuentes que dieron origen a la Biblia y a la teología cristiana. Y este trabajo del doctor Saldívar es un excelente trabajo. Este año, me parece que fue este año, no me acuerdo, creo que fue el año anterior que salió el libro de las fuentes, y cuando salió este libro fue un boom, un escándalo para muchos, porque el doctor Saldívar argumentaba algunas cuestiones difíciles de creer en cuanto a la inspiración de la Septuaginta, y con eso incluyendo a los famosos deuterocanónicos llamados por la Iglesia Católica Romana y Apostólica y de línea protestante llamadas apócrifos. Entonces vamos a leer, vamos a aprender qué dice una voz moderna. Ya escuchamos a uno de los padres de la iglesia, como había mencionado. Ahora vamos a escuchar a un autor contemporáneo. Vamos a ir a una pequeña presentación de uno de sus videos de este libro. Las fuentes griegas que dieron origen a la Biblia y a la teología cristiana. Vamos a leer esta noche la Septuaginta, versión o canon del Antiguo Testamento. Vamos a estar hablando sobre este artículo de este teólogo protestante, argumentando acerca de este tema que es un poco controvertido. ¿Quién es Raúl Saldívar? Raúl Saldívar es licenciado en Teología por el Seminario Teológico de Honduras, abogado y miembro del Honorable Colegio de Abogados de Honduras y doctor en Derecho Internacional por la Universidad de Barcelona, donde su tesis obtuvo la calificación con laude. Es fundador del Ministerio Raúl Saldívar en Chicago y es actualmente el presidente de la Universidad para Líderes Internacionales, Aleph University. También es uno de los fundadores actual presidente de la revista Biblia y Teología Hoy. Es una revista muy recomendable.
de Editorial CRIE, me parece que participa Raúl Saldívar. Es autor de una extensa bibliografía académica en forma de artículos y libros como Las fuentes que dieron origen al Nuevo Testamento, entre muchos otros libros. Actualmente el más nuevo trabajo del doctor Saldívar es Las fuentes que dieron origen al Apocalipsis, y espero más adelante poder hablar un poco acerca de esas fuentes que dieron origen a la literatura apocalíptica. Entonces vamos a leer esta noche la Septuaginta, versión o canon del Antiguo Testamento. ¿Ustedes qué opinan? ¿Es una versión o es un canon? El famoso canon alejandrino, una traducción griega de un texto hebreo que, como hemos argumentado, este texto hebreo ya no existe, pero que es mucho más antiguo probablemente a los textos que nosotros tenemos en lo que es el llamado texto masorético. Pero el problema aquí es acerca de esos famosos libros deuterocanónicos que los protestantes llaman apócrifos y los católicos lo consideran como de segundo canon, porque fueron canonizados muy posteriormente, pero que, como hemos visto y hemos aprendido, probablemente esos libros deuterocanónicos se encontraban en el canon de la Septuaginta. Yo sé de que hay algunos autores que han argumentado de que no era parte los deuterocanónicos de la Septuaginta, pero en la época de Jesús lo que llamaban Septuaginta ya se habían incluido estos libros llamados deuterocanónicos, y es probable de que tanto Pablo como los escritores del Nuevo Testamento, como Jesús mismo, hayan podido haber leído estos libros. Entonces vamos a leer y vamos a aprender un poquito qué opina el doctor Saldívar en cuanto a esta controversia. ¿Realmente la situación del canon es por una situación de inspiración o simplemente es por conflictos sociales, políticos, religiosos entre los diferentes grupos religiosos o denominacionales? Recordando de que hay una amplia gama de canon, y para esos grupos denominacionales su canon es el que aceptan como norma de fe. Tenemos el canon católico, el canon, bueno, supuestamente canon protestante, porque hasta donde hemos visto no hubo un concilio donde se reunieran todos los grupos protestantes y quitaran esos libros, esos famosos libros deuterocanónicos. Simplemente en el siglo XIX fueron quitados por una sociedad bíblica, y la cuestión es esta: ¿cuál es la autoridad de una sociedad bíblica de quitar y poner al texto bíblico? Vamos a leer. Dice: como se señaló en la introducción, los tratadistas han designado a la Septuaginta como una versión, y así es como se maneja como nuestras versiones, ¿no? Y es así como es conocida en un sector de la academia. Sin embargo, el redactor de Segunda de Timoteo la señala como inspirada, efectuando un reconocimiento expreso de su canonicidad. Interesante argumento la que nos habla el doctor Saldívar. Vamos a detenernos un poquito ahí. Hemos hablado de ese famoso texto que encontramos en el texto de Timoteo: toda escritura es inspirada por Dios. Y la pregunta aquí es: ¿qué escritura se estaba refiriendo Pablo en esos momentos? Con nuestros ojos contemporáneos del siglo XXI podemos decir es el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento, pero recordemos de que cuando Pablo redacta probablemente Segunda de Timoteo, si nosotros lo consideramos como ortodoxo, Segunda de Timoteo, que fue escrito por Pablo, si nosotros nos vamos al corte conservador y asumimos de que Pablo pudo haber escrito ese texto en Segunda de Timoteo, en su época de Pablo no existía el Nuevo Testamento. Lo único que existía es
la Biblia hebrea antigua, y hasta eso no estaba totalmente cerrado el canon del Antiguo Testamento. Lo único que se consideraba como parte de un canon, lo que dio pie a la selección de un canon, fue la versión de la Septuaginta, quienes ya había incluido varios libros, la mayoría de los que posteriormente fueron reconocidos como parte del canon hebreo, pero tenían otros libros que posteriormente fueron rechazados, que también sabemos en la historia que fue por cuestiones ideológicas, políticas y sociales en la época del famoso concilio de Jacnia. Entonces, si nosotros asumimos históricamente lo que está escribiendo Pablo, toda escritura es inspirada por Dios, lo que hace referencia no es al texto hebreo. Pablo no utilizaba el texto hebreo, utilizaba el texto griego de la Septuaginta. Como un judío helénico, Pablo utilizaba ese texto. Y es más, tenemos la creencia de que el texto hebreo se utilizaba en Palestina. Es probable de que la mayor parte de los judíos, tanto en Palestina como en la diáspora, utilizaban el griego, porque muchos habían olvidado leer en hebreo. La prueba lo tenemos en el mismo Nuevo Testamento, que la mayoría de los autores, de los escritores de los evangelios, escribieron citando no el Antiguo Testamento hebreo, sino el texto griego de la Septuaginta. Entonces aquí entra el debate, aquí entra el problema. Si nosotros aceptamos de que Pablo comenta de que toda escritura es inspirada por Dios y se refería a la Septuaginta, también podemos asumir a los libros deuterocanónicos como parte de ese canon que Pablo ya estaba argumentando que es inspirada por Dios. Y aquí entra el problema entre católicos y protestantes. Pero en el cristianismo antiguo podemos ver a Justino Mártir, que le daba también prioridad al texto de la Septuaginta, el texto griego. Podemos ver de que los primeros cristianos utilizaban la Septuaginta, el texto griego, como su Biblia, como literatura cristiana. Y vemos también cómo después decayó en desuso la Septuaginta por el conflicto entre el judaísmo rabínico emergente y el cristianismo que se estaba esparciendo. Entonces aquí vemos cómo Raúl Saldívar argumenta acerca de este texto, 2 de Timoteo, en el cual considera inspirada la versión de la Septuaginta. Un argumento de Raúl Saldívar, pero que tiene de base también al cristianismo primitivo, desde Justino Mártir hasta Orígenes. Vamos a continuar leyendo. Esto que estamos señalando es de capital importancia, porque una versión es una cosa y un canon es otra. Esto es algo interesante. Una versión es una cosa y un canon es otra. Y vamos a ver de qué se trata. Una versión es una simple traducción de un texto de una lengua a otra, en este caso del hebreo al griego. Y canon es la sanción de un cuerpo autorizado, de un corpus literario al cual le confiere el carácter de sagrado. Y esta es la cuestión interesante que habla Raúl Saldívar. Hemos leído otras literaturas también acerca de qué es lo que pensaban los judíos antes del cristianismo acerca del texto de la Septuaginta. Tenemos elementos en la historia donde podemos ver de que los judíos consideraban a la Septuaginta no como una versión más, sino como un texto sagrado que fue inspirado aún por el Espíritu Santo o el Espíritu de Dios. Lo podemos encontrar en esa famosa carta
Aristea sobre la historia mítica, leyenda, sobre el origen de esta traducción, que aún Justino Mártir la aplicó no solamente a los primeros libros de la ley, sino todo al cuerpo de los libros que conformaban la Septuaginta en la época en que estaba escribiendo Justino Mártir. Y podemos ver de que en esa leyenda 70 o 72 sabios ancianos judíos inspirados por el Espíritu de Dios tradujeron el texto hebreo al griego, todos de la misma manera, y el rey Ptolomeo se sorprendió de que todas las traducciones que habían hecho estos sabios judíos habían concordado en una misma traducción. Posteriormente encontramos referencias en la historia de cómo los judíos catalogaban a estos traductores, más que traductores, como profetas. Entonces hay cierta estima en cuanto a la inspiración de la Septuaginta, y lo tenemos antes de que el cristianismo adoptó la Biblia griega como su propia Biblia. Es más adelante cuando encontramos rechazo, repudio a la Septuaginta, debido a que el cristianismo adoptó esta versión como su Biblia y lo utilizaba para callar a los propios judíos. Por tal razón, hay tradiciones también donde argumentaban de que el día en que se tradujo, estoy hablando ya en el siglo II, siglo III, donde ya los judíos empezaban a denigrar a la Septuaginta, argumentando en una de sus tradiciones de que la Septuaginta, como los libros de los evangelios que ya empezaban a circular, no manchaban las manos. ¿Qué quería decir? Que no eran sagrados, y que el día en que se tradujo la Septuaginta fue mucho peor que cuando se construyó un becerro de oro cuando Moisés subió al monte Sinaí. Entonces vemos esos dos extremos. Desde la parte donde los mismos judíos consideraban sagrado el texto de la Septuaginta, hasta la época de Jesús y de Pablo, donde aún Pablo la consideraba inspirada, hasta posteriormente en el siglo III, siglo IV, V, donde ya los judíos se distanciaron de lo que es la Septuaginta o el texto griego, debido a los problemas entre cristianos y judíos. Vamos a continuar. Dice Raúl Saldívar de que una cosa es una versión y otra cosa es un canon. Dice, técnicamente esto no ocurrió con la Septuaginta, como tampoco ocurrió con el canon disque protestante de la Biblia Reina Valera que nosotros usamos. Los judíos tuvieron su Jacnia, los católicos su Trento y los ortodoxos su Trullo. Los protestantes no tuvimos un concilio para sancionar canon que difiere de los otros sectores del cristianismo. Interesante lo que acabamos de leer. Los judíos tuvieron su Jacnia, los católicos su Trento y los ortodoxos su Trullo. Los protestantes no tuvimos un concilio para sancionar nuestro canon que difiere de los otros sectores del cristianismo. Esto es algo interesante. ¿Quién definió el canon protestante, si podemos decir canon? ¿Por qué nosotros tenemos un canon? ¿Quién decidió en cuáles libros iban a conformar nuestra Biblia? Lo que nosotros tenemos en la Reina Valera. Probablemente tenemos una amnesia de memoria colectiva e histórica acerca de cómo es de que se formó ese famoso disque canon protestante. Raúl Saldívar es protestante y él está hablando y argumentando una situación muy interesante. Todos los otros grupos religiosos denominacionales, católicos, ortodoxos y judíos, tuvieron un concilio y ahí se decidió cuáles libros iban a ser parte del canon de su propia línea teológica.
Nosotros los protestantes no tuvimos un concilio. ¿Quién decidió el disque canon protestante? Una editorial decidió, porque ni Lutero ni Casiodoro se atrevieron a quitar los libros supuestamente deuterocanónicos. Lutero lo puso al final de su traducción alemana con un mensajito por ahí que decía: estos libros son de provecho para la lectura, pero que no eran para poder realizar teología o doctrina. Pero recordemos de que si nosotros nos vamos a la historia, Lutero, si él quisiera, hubiera quitado al libro de Santiago, hubiera quitado al libro de Hebreos y al Apocalipsis, porque para él esos libros son de paja, es decir, hay un canon en el canon, y para Lutero esos 3 libros no deberían de haber estado en el Nuevo Testamento. Entonces, ¿por qué? Porque Santiago habla acerca de las obras y estaba en contra de lo que Lutero hablaba acerca de la fe, la justificación por la sola fe, por la gracia. Entonces vemos de que son complejos o pretensiones teológicas en las cuales se argumentaba Lutero, de la misma manera que del libro de Santiago que de los libros deuterocanónicos, porque en los libros deuterocanónicos hay cierta creencia, bueno, solamente hay una referencia en cuanto a la oración de los muertos, cosa de que a Lutero no le gustaba. Pero ni aún Lutero, con esas pretensiones y prejuicios teológicos, no se atrevió a hacer lo que se atrevió a hacer una editorial: quitar los libros deuterocanónicos del disque canon protestante, cuando en la historia esos libros deuterocanónicos pertenecen a la gran herencia del cristianismo, porque era parte de lo que leían los cristianos. Probablemente dirán, como Lutero, no son inspirados, pero hemos visto de que Pablo dijo de que la Septuaginta era inspirada, y por lógica en su época incluía estos libros deuterocanónicos como otros libros que también se llaman pseudoepígrafes. En la época de Pablo, en la época de Jesús, no se había definido todavía un canon o algo parecido a canon. Tenemos el primer ejemplo de un grupo de libros en ese canon alejandrino que inspiró posteriormente en el siglo I al desarrollo del cierre del canon hebreo, y también por pretensiones teológicas religiosas quitaron algunos libros, supuestamente con el argumento de que algunos libros del canon alejandrino no se encontraron, no estaban escritos en hebreo sino en griego. Pero también, como hemos visto, la historia nos ha revelado de que la mayoría de esos libros deuterocanónicos fueron escritos en hebreo, y la mayoría se han encontrado en los extraordinarios descubrimientos en Qumran, lo que ha tapado la boca a muchos que argumentan de que esos libros no entraron al canon hebreo porque fueron escritos en griego. Interesante lo que se argumenta, pero esta es la realidad de nosotros, lo que nos tocó vivir. Ya fueron casi 200 años de que esos libros ya no aparecen en nuestras Biblias disque protestantes. Porque así como Raúl Saldívar, yo también soy protestante, porque me han dicho de cada cosa aquí en el canal los buenos hermanos míos protestantes en cuanto tomamos estos temas. Y se empiezan a escandalizar, porque hay que ser realista, hemos demonizado los libros de la Biblia que no se encuentran en nuestras disque canon protestante. Me acuerdo cuando yo era más joven, cómo
me hablaban en cuanto a leer estos libros, lo demonizaban. Si antes el cristianismo demonizaba los tazos, demonizaba Pokémon, demonizaba Goku, Dragon Ball, las caricaturas. ¿Y por qué no demonizan lo que hacen los pastores? No se dan cuenta de lo que hacen los pastores, que en muchas ocasiones solamente juegan con la congregación. Ven al demonio en todos lados, pero menos en su congregación, en sus líderes, que en algunas ocasiones pecan y no nos damos cuenta. Entonces es algo muy serio y muy fuerte lo que estoy diciendo, pero es una realidad que se vivía antes. A mí me tocó vivir. Hoy en día desconozco si todavía en algunos sectores se demoniza mucho lo que son los libros deuterocanónicos. Entonces este es el problema. Ese es el problema de que nosotros no tuvimos un concilio donde se decidieran qué libros iban a estar en el disque canon protestante. Desde el año 1500 a 1800, 1900, las Biblias protestantes contenían esos famosos libros deuterocanónicos. Posteriormente fueron quitados por una editorial que no dio ni siquiera una declaración, y eso se volvió una tradición en las otras editoriales para ahorrar papel. Y también decidieron quitar esos otros libros y ni siquiera los pusieron como un apéndice en la Biblia disque protestante, como dice Raúl Saldívar. Se intentó volver nuevamente a incluir en una Biblia protestante a los libros deuterocanónicos en una versión de la Reina Valera, me parece que se llama la Reina Valera Siglo de Oro, que incluía los deuterocanónicos, pero el daño ya estaba hecho. La mayoría de los cristianos rechazan ahora sí que una Biblia protestante contenga estos otros libros llamados deuterocanónicos. Entonces aquí lo que argumenta Saldívar es algo muy muy interesante. Es algo muy interesante lo que dice, y es una verdad la que tenemos acá. Vamos a continuar leyendo, y esto apenas estamos empezando. Ya muchos me imagino que se habrán escandalizado por algunos comentarios. Discúlpenme, soy un ser humano, también peco, y de esos son los que se necesitan en las iglesias. Dice: en ese mismo sentido, no hay registro histórico que haya habido un concilio de judíos en Alejandría para determinar el canon griego. Empero, dice Raúl Saldívar, el reconocimiento de un sector del pueblo judío, esto incluye a los judíos tanto palestinos como de la diáspora, porque por ahí hay cierta argumentación de que los judíos de Palestina no leían la Septuaginta. Esto es una vil mentira histórica. Es probable de que la mayoría leía el texto griego más que el texto hebreo. Dice: pero el reconocimiento de un sector del pueblo judío, de los redactores del Nuevo Testamento, estamos hablando ahora de la época de los redactores del Nuevo Testamento, de los padres de la iglesia, y el reconocimiento expreso de los cristianos de los primeros siglos. Aquí estamos viendo varios grupos. No deja lugar a duda que la Septuaginta no es una versión, sino un canon que surge por la inveterata consuetudo, es decir, el acto que se repite una y otra vez hasta formular una costumbre que acaba formando una ley. Y esto es algo cierto, hemos leído y hemos comentado, y de hecho he estado leyendo mucho acerca de la Septuaginta a nivel histórico. Los judíos precristianos, antes de que existiera el cristianismo, la mayoría tenía una estima enorme sobre el texto griego, y aún la leyenda, la historia de su origen parece argumentar su inspiración divina. Algunos pensaban aún
que esos traductores, más que traductores, eran profetas, y los tenemos en testimonios históricos. Aquí lo que dice Raúl Saldívar es una realidad. Dice: como consecuencia directa de la aseveración de la canonicidad de la Biblia griega, tenemos que concluir en su inspiración. Yo creo que esto nos cuesta aceptar a muchos, ¿no? Sobre la inspiración de este texto griego. Y hay pretensiones teológicas enormes, choques teológicos entre cristianos y judíos acerca de la Septuaginta. Vamos a continuar, y también mencionando de que los judíos, los primeros judíos que manejaban esta versión, la consideraban inspirada no tanto por la traducción griega, sino porque el trasfondo del origen de esta traducción griega tiene un texto hebreo mucho más antiguo de lo que posteriormente en el siglo II al siglo IX se desarrolló el famoso texto masorético. Entonces, lo que estos judíos veían en la inspiración de este texto era más de su texto hebreo que tenía de fondo, y aún que estos traductores fueron inspirados como profetas y tuvieron la facilidad de interpretar lo que decía el texto hebreo, y por lo tanto lo consideraban inspirado. ¿Viste? Aquí nos vamos a meter en un problema que nos va a hablar Raúl Saldívar. Es un asunto de lógica aristotélica que nos lleva a afirmar sin ningún tipo de prejuicios que la Biblia griega es inspirada por el Espíritu Santo. De una forma más directa, es palabra de Dios. Y el que argumente lo contrario se condena a sí mismo. ¿Por qué? Lo que nosotros tenemos es una traducción en nuestra Biblia y nosotros las consideramos inspiradas. Si nosotros no aceptamos esta verdad histórica de la inspiración de la Septuaginta, quiere decir de que nuestras Biblias también no son inspiradas, porque es una versión, una traducción. Más sin embargo, sabemos de que nuestras versiones también tienen base en un texto hebreo, arameo y griego, y no por ser una traducción pierde lo que es su valor en cuanto a la inspiración. En cuanto a su inspiración de este texto. Entonces, para Raúl Saldívar, en su investigación, la Septuaginta es palabra de Dios. Dice: si un texto canonizado por la Iglesia como inspirado, como lo es 2 Timoteo 3:16, afirma que toda escritura es inspirada, y esa escritura a la que se refiere es la Biblia griega. Luego entonces la Biblia griega es inspirada. Es la forma más simple de silogismo de Aristóteles. Y aquí tenemos la doctrina de la inspiración plenaria, ¿no? Todo es inspirado. Para Pablo todo es inspirado. Pero lo curioso viene de que la Septuaginta contiene los libros deuterocanónicos, y ahí es donde empiezan las molestias teológicas. Pero para Pablo toda escritura es inspirada. ¿Qué escritura? La Septuaginta. Dice: hasta aquí nadie tendría mayor dificultad con lo que hemos aseverado. El problema surge cuando la Biblia griega tiene un conjunto de libros que la Iglesia protestante llama despectivamente apócrifos. Aquí es donde empieza el problema. El problema surge cuando la Biblia griega tiene un conjunto de libros que la Iglesia protestante llama despectivamente apócrifos y no los reconoce como inspirados, aun cuando los redactores del Nuevo Testamento y el mismo apóstol Pablo sí los reconoció.
Y eso es algo interesante y es algo verdadero. ¿Quiénes somos nosotros para decir de que estos libros no son inspirados? ¿Quién es Lutero? ¿Quién fue Lutero? Yo sé que es un personaje interesante de la Reforma, pero aún Lutero es un ser humano. Eso es lo que a veces nosotros olvidamos, que también cometió errores, no fue perfecto. ¿Quién es o quiénes son aquellos que argumentan de que los libros deuterocanónicos no son inspirados cuando aún Pablo, el apóstol de los gentiles, como también los escritores del Nuevo Testamento, consideraban a estos libros parte del canon alejandrino inspirado por Dios, palabra de Dios? Pero viene un hombre en el siglo XV argumentando de que estos libros son de segunda categoría, y posteriormente una editorial toma la decisión de quitar estos libros del canon protestante. ¿Quiénes son estos personajes para hacer esto? No se hizo un concilio, no hubo un concilio, no vinieron las diferentes denominaciones de los diferentes grupos protestantes e hicieron un concilio para definir el canon que nosotros deberíamos de seguir. Entonces esa es la gran pregunta: ¿quiénes somos nosotros para argumentar si un texto es inspirado o no es inspirado, cuando tenemos testimonio de personajes que argumentaron de que esos libros eran parte de la palabra de Dios? Dice: incluso fueron utilizados como fuentes importantes para la redacción del Nuevo Testamento, hablando de los deuterocanónicos. Y yo sé que van a empezar a decir: es que no citan los libros deuterocanónicos en el Nuevo Testamento. Hay algo que se llama Midrash, y los escritores del Nuevo Testamento utilizan mucho esta técnica llamada Midrash: seleccionar ciertos textos y expandirlos y desarrollar historias redactadas en el Nuevo Testamento sin tener a copiar, pegar el texto así como se encuentra en los otros libros. Y los autores del Nuevo Testamento utilizaron mucho esto, el Midrash. El famoso libro de sabiduría, tenemos este libro apócrifo que los llaman los protestantes o deuterocanónicos, que probablemente el autor de Mateo tomó ese texto para realizar el Midrash en la historia de las tentaciones de Jesús. Como también hay otras referencias e insinuaciones a historias que tenemos en los libros deuterocanónicos, en los evangelios. Y eso es algo que podemos encontrarlo. Pueden buscar un diccionario, busquen deuterocanónicos y pueden que encuentren ahí su relación con el Nuevo Testamento, porque somos buenos para argumentar, pero no para investigar. Entonces aquí Raúl Saldívar lo deja claro. Incluso fueron utilizados estos libros deuterocanónicos como fuentes importantes para la redacción del Nuevo Testamento. Dice: no vamos a entrar en ese debate porque tal cosa rebasa nuestro propósito en este apartado. Es decir, no se va a gastar el autor en argumentar y refutar algo que realmente es aceptado en la academia. Recordemos de que Raúl Saldívar viene del sector académico. Muchas veces el conocimiento que nosotros tenemos es conocimiento dogmático denominacional, si es que lo tenemos, porque a veces no nos enseñan lo que deberíamos de aprender en nuestra denominación o la famosa escuelita bíblica. No, Raúl Saldívar no va a debatir si estuvieron en la Septuaginta. Históricamente sabemos de que estuvieron los deuterocanónicos en la Septuaginta, como también históricamente y según la crítica textual, la crítica de fuentes y la de tradición, podemos encontrar referencias a los deuterocanónicos en el Nuevo Testamento. Raúl Saldívar no se va a gastar las pestañas para poder refutar o comprobar algo que ya es aceptado en la academia.
nos toca a nosotros leer e investigar. Dice: lo que sí queremos dejar claro es que no tiene sentido dejar por fuera escritos que fueron considerados por la iglesia del primer siglo como sagrados y que son fuente primigenia de la teología del Nuevo Testamento. Esto es lo que habla Raúl Saldívar, también es interesante. No tiene sentido dejar por fuera escritos que fueron considerados por la iglesia del primer siglo como sagrados y que son fuente primigenia de la teología del Nuevo Testamento. Muchas veces desconocemos que la teología que nosotros tenemos en el Nuevo Testamento no parte de la nada. Cuando los redactores del Nuevo Testamento estaban desarrollando la teología cristiana, adoptaron el judaísmo del periodo intertestamentario, esos famosos 400 años de silencio, o la pseudo silencio de esos 400 años de silencio, donde no habló un profeta, pero sí hubo una carga inmensa de literatura que posteriormente los escritores del Nuevo Testamento adoptaron para desarrollar ciertas doctrinas que hoy creemos. La teología cristiana es más helenística, es más griega que judía o hebrea. Es más, también existe esa falacia de creencia de que no había influenciado el helenismo al judaísmo, cuando parece de que en esa época fue cuando realmente ya esos judíos, aún en Palestina, ya estaban helenizados. Por esa razón, en Hagnia se decidió descartar todo lo que podía ser considerado helenismo o creencia griega. Y como nos dice Raúl Saldívar, mucha de la teología surge en ese periodo de tiempo. El tema de la resurrección no viene en la Biblia hebrea como tal. Hay algunas referencias en Isaías y en Ezequiel, pero teológicamente se ha argumentado de que no se refiere a una resurrección individual, sino una resurrección de la nación de Israel. Donde surge esa idea de una resurrección corporal e individual, no surge en la literatura hebrea de la Biblia del Antiguo Testamento hebreo, sino parte de esos libros deuterocanónicos y de la literatura pseudepígrafe de los llamados 400 años de silencio, que como sabemos no hubo silencio. En el libro de Macabeos se ve cómo se desarrolla la creencia en la resurrección. Tenemos varios ejemplos de cómo había esa creencia de una resurrección individual. Lo tenemos en Primera y Segunda de Macabeos. Literalmente ellos esperaban una resurrección. El tema del paraíso y el infierno se desarrolla más en los libros deuterocanónicos que en la Biblia hebrea. La inmortalidad del alma, una doctrina cristiana o una doctrina platónica, y que igual la literatura intertestamentaria desarrolla esa famosa doctrina de la inmortalidad, que en sí es una creencia pagana que surge del helenismo o la helenización del pensamiento griego en la literatura judía del periodo intertestamentario. La creación ex nihilo realmente lo tenemos claramente en el libro de Sabiduría, no lo tenemos en otro libro. Y muchas creencias, podemos decir que también la Trinidad también lo podemos ver en esos libros, tan marcado como lo tenemos en el Nuevo Testamento acerca de los dos poderes en el cielo. El mesianismo, ¿dónde sale tanto el mesianismo? El Hijo del Hombre. Se encuentran en literaturas apócrifas y pseudoepígrafes. Entonces, es una gran falacia esto de no considerar esos libros también como parte de la teología que dio forma al cristianismo de la época del primer siglo. Entonces, eso es algo que nos dice Raúl Saldívar, de que no tiene sentido dejar por fuera estos escritos que fueron considerados por la iglesia del primer siglo
como sagrados y que son fuente primigenia de la teología del Nuevo Testamento. Dice, es también irracional defender simplemente o creer algo porque así nos lo enseñaron, sin echar un vistazo a la historia y valorar hechos como el acto arbitrario de la sociedad bíblica, británica y extranjera que en 1827 decidió eliminar los libros deuterocanónicos de todas las Biblias que ellos producían, incluyendo la Reina Valera. Y esto es lo que venía comentando. Muchas veces nos la creemos todita, ahora sí. Parecemos cristianos ingenuos. No investigamos, no leemos, no recurrimos a la historia y nos lo creemos todo. Y aún nosotros que condenamos la tradición, hacemos un argumento, una tradición, como el hecho de decir que porque a mí me enseñaron que no debo leer estos libros, pues es verdad. Sin embargo, como nos dice Raúl Saldívar, es irracional defender simplemente o creer algo porque así nos los enseñaron, sin echar un vistazo a la historia y valorar los hechos y condenar. Y eso es algo verdadero. Me ha tocado ver mucho esto. Cristianos desinformados, cristianos que no leen, que no investigan, cristianos que se dicen ser más espirituales. Me imagino que han de ser como los cristianos de Corinto, espirituales, que no necesitan leer otro libro. Valga la redundancia, pensamiento realmente indecente. No dice la escritura, adorarás a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con toda tu alma. Usa tu mente para estudiar estos temas antes de condenarlos, porque me ha tocado ver esto, que lo condenamos porque así me lo enseñaron. ¿Y de dónde salió eso? No tiene ningún fundamento. Y entonces aquí vemos la respuesta de la pregunta que nos hemos hecho, pero nunca hemos sabido responder. ¿Por qué? ¿Quién quitó esos libros? La Sociedad Bíblica Británica y Extranjera en 1827 decidió eliminar los libros deuterocanónicos de toda la Biblia, incluyendo la Reina Valera 60, la famosísima Reina Valera. Dice: el texto de la Reina Valera que actualmente usamos nos llegó sin los deuterocanónicos. Primero la versión de 1862 y luego en la de 1909. Esta época coincide con la llegada de los primeros misioneros en América Latina, que nos trajeron la Reina Valera sin los libros deuterocanónicos, de manera que la Iglesia protestante de este continente nunca vio los deuterocanónicos en su Biblia. Interesante. Aquí no pisó la Reina Valera con deuterocanónicos. Fue así como se nos enseñó que tales libros eran apócrifos y que ni siquiera debíamos verlos, cuando lo cierto es que solo un concilio de la Iglesia protestante pudo haberlos suprimido y tal evento nunca ocurrió. Lo que dice Raúl Saldívar es algo fuerte, dijeran por allá. Los únicos que debieron de haber hecho esto no era la Sociedad Bíblica. Haber quitado los libros deuterocanónicos, debió de haberlo hecho un concilio autorizado protestante, cosa que nunca ocurrió. Dice, y aquí va algo también fuerte que nos dice el doctor Saldívar: el adoptar el canon de Hagnia es sencillamente contraproducente. Esta es la gente que maldijo al cristianismo y pidió a Dios que fuéramos raídos de la tierra. Y esto es algo fuerte lo que dice Saldívar acerca de los judíos, y es algo verdadero. Raúl Saldívar no está mintiendo. Nosotros después empezamos ya a hebraizar la iglesia. Quisimos volver a ese canon
judío de Jacnia, que consideró a los libros deuterocanónicos como no inspirados. Rechazó también la Septuaginta, el texto griego que adoraban los padres de los judíos de Jacnia, pero los hijos, como dicen los evangelios, rechazaron lo que fueron estos textos. Y es algo contraproducente, dice, porque recordemos, Justino Mártir lo dijo, de que los judíos estaban alterando los textos, estaban quitando textos que pudieron haber utilizado los cristianos primitivos para argumentar sobre la encarnación de Cristo. Y los judíos alteraron su texto hebreo y también sus versiones griegas. Como hemos aprendido en programas anteriores, hubieron versiones griegas posteriores hechos por judíos enemigos de la iglesia cristiana. Y esos mismos enemigos que nosotros tuvimos en la antigüedad fueron aquellos que maldijeron a los cristianos y alteraron la Biblia hebrea. Y nosotros ahí vamos queriendo adoptar el canon de los judíos. Y no hay que ser, a veces, por no querer ver la realidad histórica, disminuimos un poco esa cuestión y ese problema entre judíos y cristianos, debido al gran problema que hubo con este grupo, con el grupo judío. Pero la realidad es esta: realmente ellos maldijeron a los cristianos. No hay que disminuir esto. La famosa maldición de los judíos a los cristianos, a los judio-cristianos y a los gentiles, los romanos, y nosotros encajamos ahí. Tengo un libro por ahí, no lo voy a leer, se llama Cristianismo Primitivo, de César Vidal, un autor también igual polémico por ahí, que también nos habla un poco más acerca de la historia de la maldición de los judíos a los cristianos, y que posteriormente, como siempre dice César, cambian tradiciones judías para poder desviar la atención teológica. Pero bueno, esa es otra cuestión que también Raúl Saldívar lo dice aquí. ¿Cómo es posible de que nosotros adoptáramos el canon de Jacnia debido a que esta gente maldijo al cristianismo y pidió a Dios que fuéramos raídos de la tierra? La famosa bendición, que en sí era una maldición contra los cristianos en el primer siglo, y que probablemente fue parte de la separación entre cristianos y judíos, porque parten del mismo árbol. Los judíos y el cristianismo parten del mismo árbol, tienen la misma madre, que es el judaísmo de la época del Segundo Templo. Dice: su pugna contra Alejandría y todo lo que tuviera que ver con la cultura helénica era, como lo es ahora, infundada. Ya lo hemos dejado claro, que la cultura griega es el vehículo que Dios usó para revelarse a todos los pueblos del planeta. El evangelio no puede darse ni existir en un vacío cultural. La cultura es el ropaje que envuelve el querigma redentor de aquel que se humanó para traer salvación al ser humano. Por último, es completamente cierto que hay historias fantásticas en los libros deuterocanónicos y pasajes que son dudosos y hasta difícil de creer que entren dentro de la categoría de inspirados. Y ese es otro de los argumentos también que se dice de los deuterocanónicos, que tienen historias fantásticas, como si la historia de Jonás no fuera extraordinario y difícil de creer. Un pez se lo tragó y vivió y después lo vomitó. Pero ellos dicen de que esto no es algo supuestamente extraordinario, difícil de creer. O que un burro hable. Dice, me gustó esa parte. Es completamente cierto que hay historias fantásticas en los libros deuterocanónicos y pasajes que son dudosos y hasta difícil de creer que entren dentro de la categoría de inspirados. Pero esto también es cierto para libros y pasajes de los libros canónicos,
que nos muestran narrativas y episodios que provocan debates álgidos antes de canonizarlos por contener historias sin comprobación histórica, como el libro de Esther, el Cantar de los Cantares y el mismo libro de Eclesiastés, que fueron canonizados no después de muchos debates. Y esto es algo cierto. Hay argumentos que ya se derrumban realmente, de que si los deuterocanónicos fueron escritos en griego, por eso no entraron. Error, la mayoría de los deuterocanónicos los tenemos en textos hebreos encontrados en Qumran, que según los deuterocanónicos no entraron porque no eran parte de la Septuaginta. Error, sabemos históricamente que esos libros entraban dentro de la Septuaginta. Que los deuterocanónicos no entraron porque no eran considerados inspirados. Error. Pablo dijo toda escritura, y toda es toda, y se estaba refiriendo al canon alejandrino. Y la otra falacia también es de que no entraron los libros deuterocanónicos porque tienen historias fantasiosas, como si no hubieran textos fantasiosos también en nuestra propia Biblia canónica. Y aquí da ejemplos Raúl Saldívar. El libro de Esther no tiene nada de histórico. Voy a decir esto y yo sé que se van a escandalizar. El libro de Esther probablemente haya sido una novela histórica, mas no un relato histórico. No contiene elementos históricos comprobables y aún hay incongruencias históricas en la narrativa, lo que algunos han llegado a argumentar que era una novela histórica o simplemente un cuento piadoso, pero entró al canon, el libro de Esther. Y quiero decirles algo más de ese famoso libro de Esther. En los descubrimientos de Qumran se encontraron todos los libros del Antiguo Testamento como de los libros deuterocanónicos, exceptuando el libro de Esther. En otras palabras, judíos de la época del Segundo Templo no creían de que el libro de Esther fuera inspirado o canónico. El libro de Cantar de los Cantares, una discusión entre los judíos, si mancha las manos o no mancha las manos, es decir, ¿es sagrado o no es sagrado? Al final de cuentas es un libro de sexo y lo hemos alegorizado. Nosotros condenamos a los padres de la iglesia por ser alegóricos, cuando nosotros estamos alegorizando un texto sexual en Cantares para disminuirle su realidad histórica. Y ahí sí no tenemos problemas de alegorizar el texto, ¿no? Y el libro de Eclesiastés, en cuanto a la ironía que maneja en ese libro. Entonces me parece fantástico estos argumentos. Solamente leímos una parte de este libro, las fuentes griegas que dieron origen a la Biblia y a la teología cristiana, con el tema la Septuaginta, versión o canon del Antiguo Testamento. Un excelente libro que nos pone a pensar y reflexionar y replantearnos en cuanto a considerar estos libros. Y últimamente he estado leyendo también un libro acerca del origen del canon. ¿Realmente está cerrado el canon? ¿Hasta qué punto las editoriales pueden introducir cambios en la Biblia? Tenemos la Nueva Biblia de las Américas. Los que tienen ese libro pueden irse al Evangelio de Marcos y van a notar de que ellos agregaron un final, otro final alternativo a este Evangelio. ¿Por qué lo decidieron así? ¿Realmente tuvieron la decisión de agregar este texto? Recordamos de que Marcos tiene un enorme problema de tipo textual. Los versículos 9 al 20 no aparecen en ningún manuscrito antiguo del siglo III y del siglo IV. Aparecen en manuscritos posteriores. Además, existen hasta 4 versiones del final de Marcos, lo que los críticos textuales han argumentado de que estos finales alternativos fueron escritos porque no existía el final. Algunos argumentan de que
se perdió la última hoja del manuscrito y por eso no tenemos el final de Marcos, y el que fue escrito fue para resanar ese texto del Evangelio de Marcos. Pero ahora la editorial decidió colocar 2 o 3 versículos, me parece. Chéquenlo, pueden, los que tienen la Nueva Biblia de las Américas, agregó estos textos. Y esta es la pregunta: ¿hasta qué punto una editorial tiene la capacidad de agregar o quitar libros? Y también, ¿hasta qué punto podemos considerar que el canon está cerrado? El canon judío está cerrado, pero como hemos visto y hemos aprendido, el canon protestante en ningún momento se realizó un concilio y se argumentara qué libros iban a ser parte de nuestro propio canon disque protestante, dice Raúl Saldívar, porque dicho concilio nunca ocurrió. Entonces esto es algo interesante. Hemos encontrado manuscritos antiguos y hemos encontrado algunos textos de padres de la iglesia que se encontraban dentro del canon del Nuevo Testamento, pero después igual fueron quitadas. Tenemos libros deuterocanónicos también en nuestro propio Nuevo Testamento. El libro de Hebreos, no se sabe realmente quién escribió ese libro. Se ha asumido que fue Pablo, pero las investigaciones modernas dicen de que realmente no pertenece a la redacción de Pablo. Aún Orígenes, cuando estuvo investigando sobre el libro de Hebreos, al final dijo de que solo Dios sabe quién escribió ese libro. Me parece algo chistoso y algo maduro aceptar esto. Orígenes, cuando argumentó acerca del libro de Hebreos, dijo: solo Dios sabe quién escribió esto. Al final de cuentas fue canonizado. El libro de Apocalipsis también estaba en duda en que si entrara o no entrara dentro del Nuevo Testamento. Se ha argumentado que fue escrito por el apóstol Juan, pero aún en la tradición hay conflictos si fue Juan el apóstol o Juan el anciano llamado el presbítero, y parece ser de que fue Juan el presbítero, un cristiano de segunda o de tercera generación, pero está ahí en el canon. Los libros de Pablo también, primera, segunda de Timoteo y Tito. ¿Quién escribió las pastorales? Se duda de que realmente haya sido Pablo el escritor de estos 3 libros. Entonces, la cuestión de canon, más que de inspiración, es parte de la decisión del grupo colectivo de cierto grupo religioso. Tenemos varios cánones. El canon etíope tienen al libro de Enoc y para ellos es inspirado. Los católicos ortodoxos, los católicos romanos también tienen su propio canon. Y aún las sectas, algunas sectas por ahí tienen su propio canon. Los mormones tienen otros libros también ellos que consideran como inspirados. Entonces me dio mucho gusto estar con ustedes una noche más de café, teología y amigos. Nos vemos en otra ocasión. Muchas gracias a todos.